Bueno, entonces este programa es puede considerarse una remasterización, aunque no, si no es un refluching o un refrescamiento o una puesta nueva de un proyecto que empezó en el 2020 y que se cierra este mes, que tiene que ver con un dossier, tiene que ver con el dossier de SARS-CoV-2, que bueno, es la epidemia del COVID, ¿verdad? Y el programa se va a llamar Data y Ciencia, se llamaba antiguamente Viernes de Información Científica, ahora va a ser Data y Ciencia, y se va a dar los lunes de 6 a 8 por el canal de la Fundación Visichimokai Moleculas and Therapy. Aquí vamos a hablar de los factores asociados a la epidemia del coronavirus del 2019. Doctora Silvana Pertus. Entonces, bueno, yo pertenezco como investigador y como administrador general de la Fundación Visichimokai Moleculas and Therapy, Asociación Civil de Investigadores Biomédicos. Entonces, reporte de la Comisión de Salud de la Organización Mundial de la Salud, la epidemia. No voy a hablar más que de la parte de los o sea, de los saltos, pero sí vemos aquí que China tenía más de 3.000 casos al 20 de marzo, al 21 de marzo. Era uno de los países junto con Estados Unidos y Alaska y Europa, esa parte no veo si es la bota o no. Sí, creo que Europa eran de los países que más casos tenían, más de 3.000, y fue el día que se decretó la pandemia. Bueno, entonces aquí hay algunos datos, como que habían 292.142 datos confirmados, personas infectadas en 24 horas, y 12.000 fallecidos a nivel global. Y luego en la región del Pacífico había 94.787 personas contaminadas y 34.000 muertes. En la región de Europa era la cantidad la más impactada, 151.293 datos confirmados, personas infectadas, y 7.426 muertos. Y va bajando en la región de las Américas, habían 19.685. El riesgo a nivel global era alto, y esto es de World Health Organization o WHO, o la Organización Mundial de la Salud. Entonces, aquí en uno de los artículos que vamos a tratar, que es de PLOS Pathogen, del 14, es ya viejo, se habla de la evolución y la genética de los hospedajes, porque es la función de este seminario. Eso es para citar a algún autor. Salto de hospederos entre virus RNA, un evento muy común en la naturaleza. Las enfermedades infecciosas emergentes que afectan a los humanos, fauna silvestre y la agricultura, se deben al alto salto de virus a nuevas especies conocidas como nuevos hospederos. Estos saltos pueden ser poco exitosos, generando la muerte rápida del hospedero, que fue lo que empezó a suceder inicialmente con el SARS-CoV-2, o generar cortas cadenas de contagio, que también fue otro fenómeno que se dio en China, o podrían ser saltos muy exitosos y que se establece un contagio nuevo a un hospedero nuevo. Los ejemplos más exitosos de saltos virales son HIV, SARS-CoV coronavirus, o sea, H1N1, que es la influenza española, y el sarampión.
Salvo el sarampión, que no recuerdo el origen, eh, el VIH se supone que viene de un homínido no humano, de los monos. El SARS-CoV-2 se supone que venía de otros mamíferos. Y la influenza H1N1, yo recuerdo que era aviar, pero no estoy segura porque aviar es 3. Entonces aquí habría que ver cuáles son los hospederos, pero saltaron al humano. Eran de mamíferos, de otros mamíferos, saltaron al humano. Los parámetros que pueden predecir el salto del virus, de cualquier virus RNA, a un nuevo hospedero son la capacidad de adaptación al nuevo hospedero, persistencia a corto plazo, mutaciones favorables que permiten a un patógeno entrar en otro hospedero. Una mejor adaptación, ya esto es evolución, una mejor adaptación al nuevo hospedero, mejor utilización de la maquinaria celular del nuevo hospedero, modulación de la respuesta inmunológica del hospedero, optimización de la virulencia, que es decir, que no mate al hospedero, porque si no es un mal parásito, y máxima transmisión a otro hospedero infectado. Estos son los factores que favorecen que un virus infecte a otros hospederos. Un acento especial. Los RNA virus son un grupo de patógenos que saltan con más rapidez entre hospederos. Y esto es debido a la capacidad de adaptación a nuevos hospederos que tiene y a su alta tasa de mutaciones. Todo lo que está dentro del marco de la evolución. Reconstrucciones filogenéticas. Muestran los saltos virales a otras especies que solo ocurre entre especies muy cercanas. Especies que son cercanas filogenéticamente y que tienen susceptibilidades, subrayar ahí, similares a la infección de los hospederos naturales, dependiendo de la distancia con el mismo. Este efecto lo hace que el virus gane componentes celulares o estrategias contra la respuesta inmunológica que puede afectar la susceptibilidad del hospedero al patógeno. Y bueno, aquí vemos los clades de los sucesos de una infección y la ganancia genética y la distancia. Aquí vemos las distancias. Aquí, por ejemplo, una infección exitosa y un salto, pero, por ejemplo, supóngase que estos fueran mamíferos. Sí se da el salto. Y cuando son clades o cuando son clades que no son tan iguales, también puede ser que ocurra, pero usualmente ocurre en el mismo vecindario. Estos son vecindarios. Las ganancias de los virus que les permiten invadir un nuevo hospedero son la capacidad del pegaje a receptores de superficie del hospedero para entrar en el mismo, o sea, la puerta de entrada. Un caso registrado es el que ha sido el pegaje al glucocálix, al alfa 3 ácido ciálico, que es parte del glucocálix de las células de mamíferos, o sea, podía entrar a cualquiera. Octubre, y estos fueron remasterizados. Entonces no voy a hablar de este virus, o sea, de ese modelo del bacteriófago, sino de este análisis que se hizo en el GenBank del Spikey, que es una glicoproteína que tiene un solo sitio de unión, un solo dominio de unión al hospedero. Está constituido, aquí se lo subrayé, por trímeros, aquí vemos, y que es un receptor de unión que además es rotatorio, se va rotando. Y que fue la clave para generar una vacuna. Y esto es del coronavirus número 1, porque del último no se tiene, porque es una cristalización de proteínas. Bueno, digamos, el entramaje de todo esto es mutando para adaptarse a nuevos hospederos,
La entrada de un nuevo hospedero depende de la probabilidad de las mutaciones que permiten la infección a un nuevo hospedero. La alta tasa de mutación para determinar el éxito en la infección de otro hospedero. Los virus RNA tienen una tasa de mutación muy elevada, muy alta, explicando así el por qué saltan frecuentemente entre especies. Estos cambios pueden ocurrir simultáneamente en varias especies de hospederos, pero ya vimos que tienen que ser del mismo vecindario. Esta es la parte molecular que tiene que ver con el field tree, con el árbol filogenético, y estas son todas las cepas iniciales, o sea que no fue solo la China. Estas se fueron detectando enero, 29 de enero, y se fueron, pero la primera que se detectó fue la China. Pero prácticamente el clade muestra todos estos orígenes: España, Sur Corea, USA, hay 2 cepas, 3 o 4 cepas chinas, Vietnam, Japón y Brasil. Y de aquí surge un clade en Nigeria, ¿vale? Que es único, la cepa de Nigeria fue única, que se detectó en febrero, el 27 de febrero. Y luego aquí surge un clade de una cepa que es Irán, que también fue única, que se detectó el 28 de febrero, y surgen otros clades que llevan a una cepa filipina, y aquí hay un nudo que no se sabe, y este clade que es el que origina una cepa de la India, otro nudo que no se sabe, y un clade que genera cepas de Malasia, y a la vez este propio clade da una cepa de Australia, Bélgica y Taiwán. O sea, este es el entramaje, ¿no? Aquí lo que quiero mostrar, este es el COVID supuesto de Wuhan, que ya vimos que es multigenético. Y los colores van del rosa claro al rojo. Bueno, como dice mi madre, el rojo vivo es el rojo vivo, en la fiesta, ¿no? Entonces, el rojo vivo sigue estando en el máximo factor de efectividad, es la influenza de 1918, que es la que se conoce como H1N1, y que es la gripe, la influenza española. Luego está el MER, que fíjese que no está tan infectivo. Está la cepa de SARS-CoV-1 de Beijing, esa está dentro de los bloques de la influenza española, que ha sido la más agresiva del mundo. Y la de Singapur, que está también en la zona roja. Todas estas tienen la característica de la alta replicabilidad y del alto salto a otras especies. Y por ejemplo, aquí hay un dato, es un simulador, dice que va de la incidencia entre 1000 a 9000 en tan solo pocos días, ¿no? Sin embargo, no es de las más jodidas. Perdón la palabra. Ahí está, yo hice este dato, ¿no? Pues tiene alta replicabilidad, más no alta infectividad. Eso es una... esto no lo voy a dar. Posible enfermedad emergente. No voy a hablar tampoco de esto, porque son las estimaciones. Pero, bueno, hasta aquí.